I'm going to tell you a story, Revelations 2, verses 8 through 11. Había una vez una pareja, There was once a couple. estaban casados los dos, They were married, pero estaban a punto de divorciarse. but they were ready to get divorced. Ella era dominicana She was Dominican, y él era de Guatemala. and he was from Guatemala. So, el pobre estaba cansado ya. And he was, the poor man, Estaba was cansado de que le estuvieran tired peleando. already, that she would be fighting. Entonces un día él decide que se va de la casa. So one day he decides that he's going to leave the house. Y él se va, And he leaves the house, pero cuando él se va para a vivir solo, but when he's about to go live by himself, él se da cuenta que la vida he realizes that life no era la misma sin su esposa. is not the same without his wife. Que sí, aunque habían sus cosas malas, That yes, while there were their bad things, había muchas cosas buenas también. there were also many good things. Entonces él se da cuenta que la vida con su esposa He then realizes that life with his wife en su casa in his house es mejor que la vida sin ella. is better than life without her. Entonces él decide regresar So he decides to come back, y cuando él regresa, and when he returns, por favor no me maten por esta historia, pero la tengo que hacer. please do not kill me, but I have to tell it. La esposa le dice, ok, The wife says, okay, pero por un mes but for 1 month, vamos a dormir con todas estas almohadas en el medio. we're going to sleep with all these pillows in the middle of us. El hombre le dice, ok, no hay problema. And the man says, okay, no problem. Entonces pasa un mes y ellos duermen en su cama con muchas almohadas en el medio. So they 1 month passes by, and they sleep with all the pillows in between them. Cuando el mes termina, When the month ends, al día siguiente le comienza a enamorar the following day he starts to like sweeten her up, y le dice, mi amor, yo por ti, yo haría lo que fuera. and he's like, oh my love, I would do anything for you. Yo te amaría hasta el fin del mundo. I'm gonna love you to the end of the world. Yo nadaría desde aquí hasta el otro lado del mundo por las aguas, cruzaría el mar por ti. I would cross the seas for you. I would swim from this end to the next end of the world just for you, honey. Y ella lo mira a los ojos y le dice, And she looks at him in the middle of his eyes and says, tú ni siquiera pudiste cruzar la almohada para darme un abrazo. you couldn't even cross the pillows to give me a hug. Y ahora tú vas a cruzar el océano nadando. And now you're going to cross the ocean swimming. Yo quiero I want sacar dos lecciones de esta historia. to get 2 lessons out of this story. La primera es que la vida con Cristo The first one is that life with Christ es mejor que la vida sin Cristo. is better without Christ. Y la segunda es que And the second one is nosotros no podemos decir we cannot say que haríamos hasta lo imposible por Él that we would do even the impossible for him cuando no podemos hacer lo más mínimo. when we can't do the minimum. Vamos a ahora entrar al mensaje. Now let's enter into the message. Apocalipsis 2 del 8 al 11. Ahora sí se pueden poner de pie conmigo. Now we may stand to give reverence to the word in Revelation chapter 2 verses 8 through 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. To the church in Smyrna, and to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last, who died and came to life. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. I know your tribulation and your poverty, but you are rich, and the slander of those who say that they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death.
Amén. Amen. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te amamos, Señor, porque tú eres fiel y te pedimos que en este momento nos hables. Habla a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla de una manera tan contundente que podamos salir transformados de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. You may take a seat. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes I believe that all of us who are here present, sabemos lo que es una carta. we know what a letter is. ¿Hay alguien aquí que no sabe lo que es una carta? Is there anyone who doesn't know what a letter is? Okay, yo creo que todos sabemos lo que es una carta. We all know what a letter is. Yo pregunto esto porque hoy en día I ask this because today, ya casi nadie escribe cartas. most people do not write letters. Ahora escribimos emails Escribimos correos electrónicos y escribimos mensajes de texto. and we write text messages. Pero para aquellos más jóvenes que yo, que a lo mejor no están familiarizados con lo que era una carta, But for those who are much more younger than I and are not familiarized with what a letter is, cuando una persona vivía lejos de ti hace mucho tiempo, many years ago, if someone lived far from you, tú les enviabas en un pedazo de papel, escribías un mensaje para ellos in a piece of paper, you would write them a message y lo enviabas a través del correo. and you would send it through the mailman. Y la carta traía un saludo, And it would bring a greeting la fecha The del día que date. se escribió, that it was written, el contenido the content, y una despedida. and then a sign off. Y esta carta podía tener, el contenido de ella podía ser de cualquier tipo de cosa. And it could be about anything. Podía ser una carta de amor It could be a love letter, o una carta de negocios. or it could be a business letter. El libro de Apocalipsis, The book of Revelation, en su esencia, es una carta. in its essence, is a letter. Una carta que Jesús, a través de Juan, It is a letter that Jesus writes through John, le envía a las 7 iglesias de Asia Menor. and he sends it to the churches in Asia Minor. No es que solo habían 7 iglesias en todo el mundo, It's not that there were only 7 churches in the whole world, pero Jesús elige hablar a estas 7, but Jesus decides to speak to these 7 porque ellas están atravesando una situación because they're going through a situation, que todas las iglesias del mundo van a atravesar o han atravesado. because they're going through a situation that all the churches in the world have either gone through or will go through. Entonces estas 7 representan a todos los creyentes de la historia de la humanidad. So these 7 churches represent all believers in the story of humanity. Entonces en algunas de esas cartas él les critica, And in some of these letters, he criticizes them. en otras a otras iglesias él las motiva. To other churches, he motivates them. A otras iglesias él simplemente está tan decepcionado que él trata de disciplinar el problema que está pasando. In some of them, he's so disappointed that he's just trying to discipline them to resolve the problem that they're going through. Yo quiero preguntarte, si Jesús escribiera una carta para ti, ¿qué diría esa carta hoy? I want to ask you, if Jesus was to write you a letter today, what would that letter say? Si Jesús fuera a escribir una carta a tu ministerio, ¿qué diría esa carta? If he was to write a letter to your ministry, what would that letter say? O si él fuera a escribir una carta a nuestra iglesia, ¿qué diría esa carta? Or if he was to write a letter to our church, what would it say? Entonces el día de hoy yo quiero hablar bajo el tema compromiso con Dios. And so today I want to speak under the theme committed to God. Entonces Jesús viene y se introduce en esta carta a la iglesia de Esmirna. So we see that Jesus introduces himself to the church of Smyrna. Y él les dice, Jesús le dice a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. And Jesus says, and to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last who died and came to life. ¿Qué pasa? Que si usted mira cada carta, What happens is if you look at every letter, Jesús se presenta de una manera diferente.
Jesus presents himself in a different way. A un grupo él se presenta como aquel que tiene ojos de llamas de fuego. To one, he presents himself as the one who has the eyes of flames. Pero a este grupo él se presenta como el que murió, el primero y el último, But to this group, he presents himself as the first and last, y el que murió y vive ahora. and the one who died and came to ¿Qué es life. lo que eso significa? What does that mean? Que Jesús That Jesus, tiene la respuesta he has the para lo que answer sea que tú estás viviendo. for whatever it is that you're living through. Él se presenta de una manera diferente a una iglesia He presents himself differently to one y church se presenta diferente a otra iglesia. and then to the other. ¿Por qué? Porque en tu vida Because in your life, tú vas a vivir diferentes momentos y circunstancias, you're going to live different situations and pero sin importar lo circumstances. que estés pasando, But it doesn't matter what you're going Él es la through. respuesta de lo que tú necesitas. He is the response to what you need. Entonces Él les dice el primero y el postrero. And so he says the first and last. ¿Qué pasa? A mí eso se puede interpretar también como el primero It can also be interpreted as first o el principio or the beginning y el final. and the end. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que Él está diciendo con el principio y el final? What is he trying to say with the beginning and end? Él lo que está diciendo es, antes de mí no había nada. He's trying to say before me there was nothing. Todo lo que hay fue creado por mí. Everything that was created was by me. La familia en la que tú vives, The family in which en la you que tú live, naciste, in which you were born, es porque yo lo decidí. it's because I decided it. Lo que tú estás viviendo, What you're going through, yo lo vi suceder desde antes de que I saw it sucediera. happen before it happened. Pero Él dice, yo también soy el final. But I'm also the end. ¿Por qué? Sí, el final, ¿por qué? The end, why? Porque lo que sea que tú estás viviendo Because whatever you're going through, no tiene la palabra final sobre tu it vida. doesn't have the last word over your life. La enfermedad no tiene la palabra final. Sickness does not have the Ni last siquiera la word. muerte tiene la palabra Not even final. death has the last word. Él dice, después de la muerte, He says that after death estoy yo. is me. Yo tengo la palabra final. I have the final word. Y Él sigue diciendo, And he continues to say, yo soy el que murió I am the one who died y ahora vive. and came to life. ¿Qué significa esto? What does that mean? Esta iglesia, esta ciudad, entendían lo que significaba morir y volver a la vida. This church, this city used to understand what it would mean to die and come to life. ¿Qué pasa? Que esta ciudad en el 600 años, no, perdón, en el año 3000 antes de Cristo fue Oh. fundada. This city was founded in 3,000 years before Christ. Pero después de 200 años un terremoto vino y la destruyó. But 200 years later into it, tornado? Terremoto, an earthquake. Oh, earthquake. Earthquake came and destroyed it. Entonces ellos la volvieron a levantar. And so they rebuilt it. Y luego 600 años antes de Cristo, And then 600 years after Christ, el rey de Lidia, the king of Lydia, otro imperio, vino y la destruyó. another emperor came and destroyed it Y la redujo a un pueblo pequeño. and made it a very small group of people or nation. Al tiempo ellos la volvieron a reconstruir otra vez. They rebuilt it again. Y luego vino el imperio persa And then came the y Persian la volvió Empire a destruir por and completo. again destroyed it Y completely. luego 300 años antes de Cristo, And then 300 years after Christ, Alejandro Magno, Alexander the Great, él decidió que He la ciudad iba a decided volver a ser construida. that it was going to be created again. Entonces, por esa razón, porque la ciudad había sido destruida y reedificada tantas veces, Because the city had been destroyed and rebuilt so many times, ellos servían a un dios they used to serve a god, llamado Dionisio. Dionysius, the god. Y la historia de ese dios es que él murió, And the story of that god is a that he él lo died, mataron, that he was killed, y lo único que dejaron de él fue su corazón. and the only thing that they left was his heart. Y de su corazón, And from his heart, él vuelve a resurgir. he comes back to life. Entonces ellos conocían a ese Dios como el que murió y volvió a la vida. So they used to know that God as the God that died and came back to life. Y aquí está Jesús y él les dice, ustedes creen que saben lo que es morir y volver a la vida. And Jesus is coming and saying, you guys
think you know what it means to die and come to back Y to ustedes life. servían a este Dios And you used to serve this God que nunca existió. that never existed. Pero yo soy aquel que murió But I am the y one volvió a la who vida. died and came Aquel back que to life. murió The one who y se died levantó al tercer and día. resurrected at the third Y ahora yo day. estoy sentado en el trono And now I'm seated at the y throne. vengo pronto. And I'm coming soon. Entonces Él se está introduciendo a esta iglesia And so he's introducing himself to this church de una manera en la que ellos lo entienden, in a way that they can understand him. de una manera en la que ellos lo experimentan. In a way that they can experiment him. Ellos decían, Experience him. somos la ciudad muerta que volvió a la vida. We are the dead city that has come back to life. Y Él les dice, yo soy aquel que murió And he says, I am the one y volvió a la vida. who died and has come to life. Y Él sigue diciendo en el versículo 9, And he continues to say in verse 9, yo conozco tus obras y tu tribulación I know your works and your tribulation y tu pobreza, and your poverty, pero tú eres rico. but you are rich. Y conozco la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos And I know the slanders of those who say they are Jews y no lo son, and are not, sino sinagoga de Satanás. but a synagogue of Satan. ¿Qué pasa? Que la palabra griega que Jesús usa para hablar de tribulación See, the Greek word that Jesus uses to speak about tribulation, es la misma palabra que se puede traducir como tortura it's the same word that can be translated as torture o opresión. or oppression. Y una tortura que solían utilizar en aquella época And a torture that they used to use back then, era que tomaban al condenado they used to take the person y lo acostaban en el piso and they used to put him on the floor y lo amarraban and they used to tie him y le ponían una pesa encima de su cuerpo and they would put a weight on top of his y body se la dejaban por un tiempo and they would leave it for a time y luego le ponían otra and then they would put another y le one dejaban más tiempo y así hasta que al final terminaba muerto. and then they would continue to do that, add weight until the person passed away. Entonces Jesús les está diciendo, yo conozco la opresión bajo la que ustedes están, So Jesus is saying, I know the oppression that you are under, pero eso no hace sentido. but that doesn't make sense Porque ¿cómo es posible que servimos al Dios que murió y volvió a la vida, because we serve the God who died and came back to life, pero estamos siendo oprimidos? but we're being oppressed. Oh, pero tú sabes que estamos siendo oprimidos Oh, and you know we're being y oppressed. lo estás reconociendo. Yo And you're- conozco la tribulación de ustedes. And you're recognizing it when you say, I know your tribulation. O sea, es un conflicto, no hace sentido. There's a conflict. It doesn't make sense. Y Jesús les dice, yo conozco And Jesus says, I know la opresión que está sobre ustedes. the oppression that you're under. Y había tres maneras en las que esta iglesia estaba siendo oprimida. And there were three ways that this church was being oppressed. La primera era con pobreza. One, it was with poverty. Esta era una iglesia pobre. This was a very poor church. Ahora, ¿qué pasa? Now what happens? La iglesia era pobre, The church was poor, pero la ciudad era rica. but the city was rich. La ciudad de Esmirna The city of Smyrna era una ciudad rica. was a rich city. Era una ciudad con un puerto grandísimo. It had a huge port, El puerto más cercano a Europa en aquella época. the port that was closest to Europe. No solamente eso, sino que la ciudad de Esmirna, Not only that, but the city of Smyrna, Esmirna viene de la palabra mirra. the Smyrna comes from the word mirth. Entonces, esa ciudad le había sido otorgado el derecho exclusivo So that city had the exclusive right de importar y de exportar mirra. to be able to export and import mirth. Ustedes se recuerdan que en la palabra dice que Jesús recibió oro, incienso y mirra, ¿verdad? You remember that the word says that Jesus received gold, incense, and mirth. Esto era algo que se usaba en la antigüedad para ungir, para preparar al muerto. So this is what they used to use in the time to be able to anoint the body before when it died. Entonces cada vez que alguien moría y ponían una orden de mirra, So every time that someone died and they put an order in, cuando alguien ordenaba una orden de mirra, so whenever someone ordered mirth, significaba que a esa persona le había llegado el final. it had meant that that person had come to their final end. Pero aún así Jesús dice, no, yo soy el final. But even that way, Jesus says, I am the end. Entonces tenían este puerto grandísimo y toda esta riqueza en esa ciudad, So they had this port and all the riches in this city, pero sin embargo la iglesia era pobre. but yet the church was poor.
¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos pobres hoy en día, So what happens is when we're poor nowadays, normalmente lo que nos dicen es, oh, o te falta fe some people tell you, oh, you're missing faith o no estás trabajando duro. or you're not working hard enough. Y hasta cierto punto eso puede ser verdad. And to a certain point, that could be true. Mucha gente que atraviesan dificultades financieras There are a lot of people who go through financial no difficulties. están honrando a Dios They're not honoring God o no están trabajando duro. or they're not working hard. Pero el problema de esta iglesia no era eso. But that was not the problem Por- of this church, Porque ellos honraban a Dios. because they honored God. Y en esta ciudad, And in this city, la única manera en la que tú ibas a ser pobre the only way that you were going to be poor, era que tú no quisieras trabajar it was if you didn't want to work o que ellos no te dejaran hacer negocios. or that they wouldn't allow you to do business. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Que para entrar al puerto To be able to enter the port, había un altar. there was an altar. Y antes de cruzar al puerto, And before you can enter the port, había que hacer un sacrificio, depositar una ofrenda en el altar. you had to make a sacrifice and dispose an offering at the altar. Entonces esta iglesia So this church, se ve con la dificultad they find themselves with the de difficulty que para tener que hacer negocios that in order to be able to do business, van a tener que ser fiel a este otro Dios, they're going to have to be faithful to this other pero God, ser infiel al Dios verdadero. but be unfaithful to the true God. Van a tener que hacer contratos corruptos. They're going to have to make corrupt contracts. Van a tener que comenzar a actuar como la gente de la ciudad. They're going to have to start acting like the people of the city. Entonces ellos se ven en este conflicto. So they find themselves in this conflict. ¿Voy a hacer dinero Am I going to make money, o voy a vivir como Él me mandó a vivir? or am I going to live the way He called me to live? Yo quiero preguntarte en qué conflicto te ves tú en tu vida cada I día. ask you, in what conflict do you find yourself on a daily basis? ¿Cuál es el conflicto que tú atraviesas? What is the conflict that you are having to go through? ¿Qué pasa cuando para tú poder hacer algo cotidiano tienes que deshonrar a Dios o ser infiel a Dios? What is it that when you have to do something of the daily life, that you have to go against what you believe in Yo quiero God? preguntarte cómo estás tú viviendo tu vida. How are you living your life? Yo quiero dejarles hoy con un dicho. I want to leave you with the saying. Amar a Jesús To love Jesus, te puede prosperar it can prosper you o te puede empobrecer, or it can make you poor. pero siempre te va a enriquecer. But it will always make you rich. ¿Por qué? Why? Porque puedes ser pobre, Because you can be poor, pero puedes ser rico en amor. but you can be rich in Puedes ser love. rico en gozo. You can be rich in Puedes ser joy. rico en paz. You can be rich in Hay una peace. paz que el dinero no te puede dar. There is a peace that money cannot give you. Hay un gozo que el dinero no te lo puede dar. There is a joy that El money dinero. cannot give you. Money, Te puede dar un gozo y una paz it can give you a joy or peace que la puedes perder. that you can lose. Pero Cristo te da un gozo y una paz But Jesus gives you peace que and nadie love te la puede quitar. that no one can take away. Y esta iglesia había entendido eso. And this church, I understood that. Pero había otro sistema de opresión sobre ellos. But there were other systems of operation, of oppression working against them. Que eran las calumnias de los judíos. So it was the lies of the Jews. ¿Qué pasa? Que en aquella época What happens that in those times, los judíos the Jewish people, querían alejarse de los cristianos. they wanted to separate themselves from Christians. Pero como los cristianos hablaban acerca de un hombre judío, But because the Christians used to speak about a Jewish man, lo normal era pensar que ellos eran todos un grupo. it was normal for it to think that they were one big group. Entonces, como los cristianos no querían adorar a ningún otro Dios So like the Christians didn't want to worship any other God, y estaban siendo rechazados, and they were being rejected, los judíos, para alejarse de ellos, the Jewish people, to separate themselves from them, comenzaron a esparcir rumores they started to say rumors de que los cristianos eran caníbales, that the Christians were ca- um, the carnivores, like they cannibals, sorry, they used to eat other people. porque los cristianos hablaban del cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Cena. Because the Christians would speak of the holy feast, and they would say about how they would eat and drink the blood of Jesus. Y comenzaron a tratar de hacerlos a un lado And they tried to push them aside y a esparcir rumores falsos acerca de ellos. and to say false rumors. Pero ¿qué pasa? Que Jesús había dicho
But Jesus has said, bienaventurados blessed are cuando los calumnien when they lie falsamente falsely about por mi you nombre. because of my name. ¿Qué pasa? Que muchas veces Many times, te vas a encontrar con gente que van a hablar de ti. people are going to talk about you. Algunas veces van a decir la verdad, Sometimes they're going to say the truth. otras veces lo que van a decir es mentira. Sometimes they're going to be lying. Pero a lo que Dios te ha llamado es a amar But what God has called you to do y a is love servir a todos por igual. and serve them equally. Usted no sabe de cuántas bendiciones You don't know how many blessings yo he recibido I have received por vivir con ese principio because I have lived with that principle de amar y servir a todos por igual. to love and serve everyone equally. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves y amas a todos por igual, Because when you love and serve everyone equally, Dios se encarga de poner todo en su lugar otra vez. God will put everything back in Cuando order. tú vives por su palabra, When you live by His word, la gente va a tener que decir, pero es que lo que me dijeron no tiene sentido, is that what they told me makes no sense porque Él vive de una manera diferente. because He lives a different way. Entonces esta iglesia So this church, había atravesado pobreza they have gone through poverty y habían atravesado calumnias and slander, y todavía seguían fieles a Él. and they were still faithful to Him. Ahora, aquí está el problema. Now here's the problem. La tercera opresión, The third oppression, ellos no la habían vivido todavía. they hadn't lived it yet. Y en el versículo 10, And in verse 10, Él les dice, He tells them, no teman nada lo que van a padecer. do not fear what you are about to suffer. Un momento. 1 minute. Tú acabas de decir You have just finished saying que nosotros estamos padeciendo. that we are going through stuff. Y ahora tú estás diciendo que vamos, no teman lo que van a padecer ahora. And now you're saying also do not fear what you are about to suffer? Yo puedo ser honesto con ustedes en esta Can I be mañana. honest with you in this morning? A nosotros nos gusta hablar de que vivimos en victoria We love to speak about living in victory y de que vamos a tener la victoria, and that we're going to have the victory. pero la victoria que vamos a tener But the victory that we're going to have es diferente a la victoria que vemos en el mundo. is different than the victory that we see in this world. Dios no nos llamó a vivir en victoria en este mundo. God didn't call us to live in victory Él in nos this llamó a world. sufrir, He called us to suffer, pero la victoria viene con Él. but the victory comes with Him. Un momento, Emanuel, yo pensaba que nosotros éramos del Evangelio de la Prosperidad, But I used to think, brother, that we were of the gospel of prosperity, que nosotros hablábamos de un Dios that we speak of a God que prospera. that prospers. Y sí, eso es verdad, And yes, that is true, pero Él nos llamó a sufrir con Él. but He called us to suffer Y cuando with Him. sufrimos, cuando compartimos con Él en su sufrimiento, And when we share with Him in His suffering, vamos a compartir con Él en su gloria cuando Él venga. we're going to share with Him in His glory when He comes back. Entonces Jesús le manda a decir a la iglesia, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel So Jesus tells the church, the devil is going to throw some of you in prison para que seáis probados so that you may be tested. y tendréis tribulación por 10 días. And for 10 days you will have tribulation. Y Él le dice, sé fiel hasta la muerte He says, be faithful unto death, y yo te daré la corona de la vida. and I will give you the crown of life. Ahora yo quiero romper esto ahorita. I want to break this down. So Él les dice, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel So he says that the devil is about to throw some of you into prison, y van a ser probados por 10 días. and you're going to be tested, and for 10 days. Ahora, algunas personas piensan que eran 10 días literalmente. Some people think it's 10 literal days. Otros pensaban que eran 10 años. Some thought that it was 10 years. Pero yo creo que lo que Él está tratando de decir aquí es que es un periodo corto. What I think what he's trying to say, it's a short time. Y para Dios un periodo corto es algo que no es eterno, que no dura para siempre. And for God, a short time is anything that's not eternal. So, al final, para nuestro tiempo, For our time, Él no les está diciendo por cuánto van a sufrir. he's not telling them for how long they're going to suffer. Él les dice simplemente no va a durar para siempre. He's just trying to say it's not going to last forever. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Now what happens? Trayendo eso a nosotros hoy en día. So bringing that to us today, Nosotros no sufrimos persecución en este país. we don't suffer persecution in this
Hay cristianos en África There's Christians in que Africa. están siendo crucificados. They're being crucified. Hay cristianos en Afganistán There are Christians in que están Afghanistan siendo ejecutados that are being executed por cientos de personas. by hundreds of people. Pero eso no lo van a ver en las noticias. You're not going to see that on the news. Pero hoy en día aquí en este país nosotros no estamos siendo perseguidos. But here today in this country, we're not being persecuted. So, ¿cómo nosotros aplicamos eso a nuestra vida? So how do we apply it to our life? Primero, First, aunque no sufrimos una persecución tan abierta como esta, even if we do not suffer a persecution that is so open like this one, hay persecución. there is persecution ¿Por qué? Porque la iglesia es marginada. because the church has been marginalized. Porque nos miran como que fuéramos poca cosa. Because we seem to them like if we're so little. Porque en este mundo hay una agenda en contra de Dios y en contra de su iglesia. Because in this earth there is an agenda against church and God. Y le tengo malas noticias. And I have bad news. No va a tomar mucho tiempo It's not going to take much time para que nos comiencen a perseguir abiertamente. so that when they're going to start persecuting us openly. Ahora, Él les dice, Now he says, sean fieles hasta la muerte be faithful to y death heredarán la corona de la vida. and I will give you the crown of life. Pero ¿cómo vamos a ser fieles? But how are we going to be faithful? ¿Cómo vamos a ser fieles? ¿Cómo funciona eso? How does that work? How are we going to be faithful? Y ahora yo los quiero llevar de regreso a la historia. Now I want to take you back to the story. ¿Cómo vamos a decir que queremos cruzar el océano How are we going to say that we're going to cross the ocean si no podemos cruzar las almohadas? if we can't cross the pillows? ¿Cómo me viene a la mente Pedro que le dice a Jesús, yo voy a morir contigo, With Peter, who says, I'm going to die with a you. mí me van a crucificar contigo? They're going to crucify me Y al with you. final fue el primero en negarlo. And he was the first one to negate him. ¿Cuál es mi punto? What is my point? ¿Cómo tú puedes decir, yo voy a entregar mi vida por Dios? How can you say I'm going to give my life Yo for voy a God? sacrificar mi propia vida I'm going to sacrifice my cuando no life podemos ni siquiera sacrificar una noche para hacer silicio. when we can't even sacrifice one night. ¿Cómo podemos For decir prayer. yo voy a sacrificar mi propia vida por Él How are we going to say I'm going to sacrifice my life for him cuando no podemos ni siquiera sacrificar unas cuantas horas de no comer? when we can't even sacrifice a few hours without eating? ¿Qué es lo que pasa? What happens is, Que para serle fiel a Él to be faithful to him, tenemos que ser infieles a nosotros we mismos. have to be unfaithful to ourselves. Yo no puedo ser fiel a Dios I can't be faithful to y ser God fiel a mi carne. and be faithful to my Jesús flesh. dijo, Jesus says, tú no puedes servir a dos señores you can't serve two gods porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. because you're going to love one and hate the other. Entonces Jesús viene y les dice, no pueden servir a Dios You can't serve God o a la riqueza. and rich. ¿Qué pasa? Que And being rich. esa palabra riqueza se traduce como mamón. And that word it's translated as mammon. Mamón era un dios He was a god que servían los asirios. that El pueblo asirio lo servía. yes, I'm trying to think the word. Era un dios pagano. He was a pagan god, Pero él no solo era el dios de la riqueza, but he wasn't only the god of rich. él era el dios del sustento. He was the god of Él no solo proveía sustained. dinero. He didn't only provide money. Él proveía la cosecha, He will also bring whatever the agriculture. él proveía el sol, He also provided él proveía the sun. absolutamente todo para ellos. He gave everything for them. Entonces lo que Jesús está, porque muchas veces nos gusta decir, oh, él está hablando de la riqueza, Oh, many times we like to say, oh, he's speaking about being rich. pero porque el hecho de que tú no tengas problemas con eso, Because you don't have a problem with that. no quiere decir que él no está hablando de tu propio problema o tu situación. But doesn't mean that he's not talking about your own Entonces, situation or él lo que problem. está diciendo es, What he's saying tú no is, puedes servir a tu propio sustento, a tu propia carne, you can't be able to serve your own flesh y servir a Dios al mismo tiempo. and serve God at the same time. Tú tienes que elegir. You have to choose. Ahí es donde viene el compromiso con Dios. That's where the commitment to God comes. Porque para serle fiel a Él, Because to be faithful to yo tengo him, que hacer sufrir mi carne. I have to make my flesh suffer. Mi carne quiere comer. My flesh wants to eat. Mi carne quiere dormir. My flesh wants to Mi sleep. carne quiere pecar. My flesh wants to Pero ahí sin. es donde viene la fidelidad a Dios. That's where faithfulness to Que a God través comes. del ayuno, And through que a fasting través del
sacrificio, and through que a través prayer de buscar su and rostro, through seeking cuando Him. mi carne quiere pecar, When my flesh yo wants tengo to la sin, capacidad de decir no. I have the ability to say no. Yo no vivo en mí, I do not live quien in vive me. es Cristo. Jesus lives through Y me. como tú mueres a tu carne, And because you die to your flesh, mueres con Cristo, you die with Christ, pero vives con Él. but you also live with ¿Por Him. qué? Porque el morir en Cristo, Because to die in Christ, el morir en tu to carne, die to your flesh, es ganancia. is to win. Sé fiel hasta la muerte, Be faithful unto death, y yo te daré la corona de la vida. and I will give you the crown of life. ¿Qué pasa? Que en esta ciudad, What happens is in this city, el emblema de ellos era una corona. the logo of the city was a crown. Y un cristiano nunca iba a poder tener una corona. And a Christian would never be able to have a crown. ¿Saben qué pasa? Yo voy a ser sincero con ustedes. I'm going to be honest with you. Él nos llamó a ser fieles, He called us to be faithful. pero siendo sincero, But to be honest, yo no soy fiel todos los días. I am not faithful every day. Me cuesta vivir en fidelidad a Él. It causes me to live in faithfulness. Mi mente me llama a pecar. My mind calls me to sin. Mi mente me llama a ser infiel a Él. My mind calls me to be unfaithful to Him. Y constantemente tengo que estarme recordando a mí mismo. And constantly I have to be reminding myself. Cuando pienso en los placeres de esta tierra When I think of the pleasures of this world y en las cosas que podría tener, and the things that I could have, es como que tú quieres la corona que el mundo te está dando hoy en día. you want the crown that the world is giving you today. Pero ¿qué pasa? Que la corona de vida But what happens is that the crown of life, viene como una corona de espina. it also comes as a crown of thorns. La corona que nosotros recibimos en esta tierra The crown that we receive here on earth por serle fiel a Él for being faithful to Him, es una corona de sufrimiento. it is a crown of suffering. Ustedes conocen ese himno. You know that song, that Y algún hymn. día en vez de una cruz, And one day instead of a cross, mi corona Jesús my crown me dará. Jesus will give me. Yo batallo para serle fiel a Él. I fight to be able to be faithful to Him. Y yo, cuando tú batalles para serle fiel a Él, And when you're fighting to be faithful to Him, tú tienes que recordarte a ti mismo you have to remind yourself que la recompensa no es en esta tierra. that your reward is not here on earth. Cuando te sientas desanimado, When you feel like you can't go any further, cuando ya no quieras venir a esta iglesia when you don't want to come to church anymore, porque lo que miras no te parece o tú no estás de acuerdo, because what you see is not what you agree with, or it doesn't look o cuando pleasing, estés cansado de servir y de servir or when you're tired of serving and serving, y lo que recibes a cambio son prácticamente la gente escupiéndote en la cara, and what you receive is practically people spitting in your face. tienes que recordarte a ti mismo You have to remind yourself que nuestra recompensa no es aquí. that the reward is not here. Jesús no nos prometió gloria en esta tierra. Jesus did not promise us glory on this earth. Si acaso, If Él nos prometió sufrimiento. he did promise anything, it was suffering. Pero nuestra recompensa está en el cielo. But our reward is in heaven. Y al final Él termina diciendo, el que tiene oído And para at the- oír, oiga And at the end he says, he who has an ear, let him hear lo que el Espíritu dice a la iglesia. what the Spirit says to the churches. Al que venciere, The one who conquers, ¿quién es aquel que va a vencer? who's the one who's going to conquer? ¿Cómo vencemos nosotros en esta tierra? How do we conquer in this world? Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. The one who conquers will not be hurt by the second death.
Y yo quiero explicar esto para terminar y para orar con ustedes. And I want to explain this so that we can finish, close out, and then pray. Cuando Jesús viene a esta tierra, When Jesus comes to this earth, Él se humilla. he humbles himself. Él deja de ser Dios He stops being God y se vuelve hombre. and he becomes man. No solo se vuelve hombre, Not only does he become man, sino que Él se vuelve un hombre pobre, he becomes a poor man, un hombre judío, a Jewish man. un hombre que no era ni siquiera un ciudadano romano, He wasn't even a Roman citizen. lo que lo convierte en la clase más baja, Makes hombre. it of the lowest class. ¿verdad? Y no solo eso, sino que Él permite que lo maten en una cruz. Not only that, he allows himself to be killed on a cross. So viene de ser Dios So he goes from being God, y se humilla a ser hombre he humbles himself to become man, y ahora se humilla and now he a humbles ser un hombre pobre himself to become a poor y man, se vuelve a humillar a morir como un criminal. and then he also humbles himself to die as a criminal. Pero como Él permite ser humillado hasta ese punto, Because he allows himself to be humbled to that point, Dios lo exalta God exalts y him, le da el nombre más grande que hay en este mundo. and he gives them the name over every name on in this world. ¿Qué pasa? What happens is Que el camino hacia la victoria, that our walk to victory, para nosotros ir hacia arriba, so that we can go up, tenemos que ir hacia abajo we primero. have to go down first. ¿Qué pasa? Que el que venciere The one that overcomes es el que muere. is the one who dies. Que para tú vencer That for you to overcome, tienes que morir. you have to die. Tienes que morir a tus deseos. You have to die to Tienes que your morir a tu desires. carne. You have to die to your Tienes que morir flesh. a lo que tú quieres hacer. You have to die to what you want to do. Y al final, And at the end, después de que le diste todo, after you have given it all, también tienes que darle tu vida. you also have to give your life. Pero cuando tú te humillas, But when you humble yourself, cuando tú le permites a Él, when you allow God, cuando tú le dices, Señor, when you say, God, esto es lo que tengo, this is what I have. no es mucho, It's not a lot, pero es tuyo. but it's yours. Cuando tú te humillas hasta ese punto, When you humble yourself to that point, que Él habla contigo, that he speaks to y you, sin importar lo que sea and it doesn't matter what happens que Él te diga, or what he says, tú lo haces. you do it. Cuando tú llegas hasta ese punto de morir en ti, When you get to that point where you die to yourself, que Él vive, que Él está presente en tu vida, that he is present in your life, que Él guía cada uno de tus pasos. that he guides every one of your steps. Yo no sé, es que es tan difícil de explicar. A veces yo voy caminando en la calle y Él me dice, dale esos $5 a ese homeless. It's so hard to explain, but sometimes I'm walking through the street and he tells me, give those $5 a esa persona. Señor, pero son los últimos que me quedan. But it's the last $5 I got, Pero te pagan mañana. but I pay you tomorrow. Ok, aquí voy a morir a mí mismo. Bam. Here, I'm going to die to myself here. Cuando Él te dice, ve y llévale esto a esa persona. And he tells you, go, give this to this person. Pero Señor, ellos han hablado tan mal de mí. But they have spoken so badly of me. Pero ¿quién es que vive aquí? ¿Eres tú o soy yo? But who lives here, you or I? Ok, aquí voy. Okay, here I Cuando tú go. llegas a ese punto, When you get to that point, Él todavía te va a pedir más. he's still going to ask you for more. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Señor Because we serve a God. que Él va a requerir todo de ti. He's going to require everything from you. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? But you know what happens? Que Él no te está pidiendo nada Because he's not asking for anything que Él no te dio primero. that he didn't give you first. So tú no le estás dando nada a Él que no le pertenecía. You're not giving anything to him that doesn't already belong to him. Entonces cuando tú llegas a ese entendimiento, When you get to that es tan understanding, fácil decirle, Señor, it's so easy to say, aquí God, está este corazón. here's this heart. Está roto. It's broken. Pero tú But you haces cosas perfectas make things perfect con piezas rotas. with broken pieces. Dios nos llamó a ser fieles. God has called us to be faithful. Padre que estás en el cielo, en este momento venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor, porque entendemos que tú nos has llamado a ser fieles, a tener un compromiso contigo. Volveré
Y queremos pedirte perdón porque no hemos sido fieles hasta ahora. Porque nuestro orgullo se ha interpuesto entre serte fiel a ti y ser fieles a nosotros mismos. Pero hoy venimos y nos arrepentimos delante de ti, Señor. Aquí está este corazón. No sirve estar roto, pero tú puedes hacer obras de arte con piezas rotas. Queremos conocerte, Señor.